en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Eso nos dice la palabra de que debemos enseñar. Nuestro tema le hemos puesto el nombre ejemplo de creyente para la edificación del reino. Pero antes de entrar en el tema, vamos a decir de dónde venimos, porque hay que decir de dónde viene para que la persona, los que estamos aquí, entendamos por qué estamos aquí. Como ya dijeron, yo soy Elidio Familia de Soria, como dijeron. ¿Y cómo es? ¿Y cómo es? Voy a dar un pequeño testimonio. Yo digo que lo importante no es estar aquí arriba, sino lo importante es ver de dónde Dios te sacó. Y porque Dios te sacó de ahí, por eso tú estás aquí. Entonces, dale gracias a Dios por eso. Yo, así tranquilito como se me ve, yo era una persona muy dedicada a la carne, a la bebida, a las mujeres, a la infidelidad. Era mentiroso, muy mentiroso. Y era tan mentiroso que mi mamá, al yo estar tanto en la calle, vivía con temor o miedo. Y me llamaba: mijo, ¿dónde tú estás? Si yo estaba en un lugar que había bulla, me hacía despacio, me quitaba de donde no hubiera bulla y decía: yo estoy aquí en la casa acostado. Sin embargo, yo estaba bebiendo, entre otras cosas. Entonces, Dios me sacó de ahí. Y por eso estoy aquí. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios. Entonces, yo quiero que todos y cada uno de ustedes, primero que los que son creyentes y los que no son creyentes, que levanten la mano. Los que no son creyentes. Ok, ya sé que me voy a dirigir a un grupo de creyentes. Pero yo quiero que todos se levanten, se pongan de sus pies y se pongan la mano en su corazón y le digan que tiene al lado: Dios gobierna mi casa. Dios gobierna mi vida. Y vamos a trabajar. Dice la palabra, el significado de lo que dice el versículo que acabamos de leer, que un ejemplo del espíritu, un ejemplo de un creyente es una persona que ame a Dios con todo su corazón, en cuerpo y alma. Si usted ama a Dios con todo su corazón, también usted debe amar al prójimo como a ti mismo. Si usted ama al prójimo como usted mismo, entonces usted está honrando a Dios. Pero ser un ejemplo de creyente significa que usted lo primero que tiene que hacer es limpiar su casa. Y cuando decimos que lo primero que usted tiene que hacer es limpiar su casa, no es que usted va a coger una escoba y va a quitar el sucio. Lo primero usted tiene que organizarse, revisarse y ver cómo usted está primero con su esposa. Si usted no está bien con su esposa, o si su esposa, que también es creyente, no está bien con su esposo, usted no es un ejemplo de creyente. ¿Cómo? En segundo lugar, usted debe revisar sus hijos. Ver si usted está de acuerdo o se está llevando bien con sus hijos. Y si no se está bien llevando con sus hijos, debe buscar la forma de usted cotejar el motivo o las dificultades que usted tenga en su casa, pero entonces usted decir que usted es un ejemplo de creyente. Sigue diciendo la palabra
que para usted ser un ejemplo de creyente, usted tiene que revisar su actitud con su vecino. Usted tiene que por su actitud hacerle entender a su vecino que usted es un cristiano. Usted no puede ser un cristiano que cuando usted salga de su casa, usted se meta la Biblia debajo del saco para que usted vea que usted es cristiano. Usted debe de visitar a su vecino, decirle que usted es cristiano, invitarlo a la iglesia y llevarse bien y en armonía con su vecino. Eso es un ejemplo de cristiano. Un ejemplo de cristiano es, usted tiene que revisarse cuál es su actitud en su trabajo. Ajá. Si usted es un empleado y en usted se confía, se pone confianza, usted debe de honrar a lo que se le encargó. Usted no debe robar. Usted no debe hablar mal a su jefe. Usted no debe hablar mal a su compañero. Porque su comportamiento es el ejemplo del cristiano. Entonces, una persona que no tenga ese comportamiento no es un ejemplo de cristiano. Para los que tienen empresa también, un ejemplo de cristiano debe ser que su comportamiento, su actitud, le muestre a su empleado una edificación. La edificación que usted va a tener frente a su empleado es su comportamiento. Yo pongo de ejemplo, yo tengo empresa y yo inmediatamente llego a la oficina, busco el versículo a leer y entiendo que hasta que no se lee ese versículo, se habla de la palabra, no estamos listos para iniciar a trabajar, no estamos listos para salir para la calle a trabajar. Entonces, yo le estoy dando con mi actitud a mis empleados un ejemplo de cristiano, que yo no soy el mismo que era antes. Amén. Y como dice la palabra en Lucas 9:23, dice: si alguien viene en pos de mí, pues que levanta, agarre su cruz y que me siga. Si alguien quiere salvar su vida por su propia voluntad, perderá su vida. Pero el que pierda su vida por seguirme a mí, la salvará. Entonces, cuando la palabra dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos, se combina con lo que dice Jeremías, que dice que el arrepentimiento es la restauración y que sin arrepentimiento no hay restauración. Entonces, usted tiene que negarse a usted mismo. Negarse a usted mismo es lo que usted era antes. Usted se arrepintió y el que se arrepintió se devuelve. Y entonces, a usted devolverse, ya usted no es la misma persona. Usted tiene que negarse en todos los sentidos y usted mostrar un comportamiento diferente al que usted tenía antes. Dice la palabra que lo contrario a eso no entrarán al reino de los cielos, pero también que lo contrario a eso no podrán tomar ninguna posición u oficio en la iglesia. No podrán tomar ninguna posición u oficio en la iglesia. Si usted no está en esa condición frente a la iglesia, usted está inhabilitado. Usted tiene que cumplir esa condición. Yo recuerdo que a poco tiempo de yo estar aquí, a mí me anunciaron a predicar. Y yo me fui preparando para predicar. Y fui buscando mi tema y fui leyendo, pero había una situación en mi casa. Y frente a esa situación, yo entendía que no podía predicar. Y recuerdo que un día bajo una lluvia fuerte, yo llamé a mamá. Y le dije: yo quiero hablar con usted. Cuando usted quiera. Pues incluso mi vehículo, yo no sé dónde estaba, pero no tenía mi vehículo oficial. Y había una camionetica en casa con poca luz. El aire no estaba bueno y eso le ponía los cristales que uno casi no veía. Pero arranqué para donde mamá. Y le expliqué tal situación. Yo no le dije a mamá que yo le iba a predicar, pero la sabiduría de mamá entendió, él no está apto para predicar. Y automáticamente yo vi al otro día anunciando a Altagracia a predicar. Es decir, porque si nosotros no estamos en condiciones de predicar, pues nosotros debemos acercarnos a nuestros pastores con
comunicar la situación y entonces ya sí estamos aptos para predicar. ¿Por qué? Porque dice claramente la palabra. Si usted no está, un ejemplo de creyente limpio en su casa, en su trabajo, usted no es un ejemplo de creyente. Pero hay otra condición que se le sigue. Usted tiene que estar acorde con su familia, con sus hermanos, con su primo. Porque usted tiene que demostrarle a su hermano que usted tiene la sabiduría que dice Proverbio 9. Usted tiene que tener esa sabiduría y ese temor a Dios. Entonces, con su comportamiento, usted va donde su hermano, habla con su hermano. Si tiene que pedirle perdón, le pide perdón. Entonces, ya usted es un ejemplo de creyente. Dice la palabra que lo contrario a eso no entran al reino de los cielos, enseñar los ladrones, los geminados, los ávaros, los adúlteros, los fornicarios. Es decir, esa persona no está en acto para estar en el altar. Y si se suben son guapos, porque yo he escuchado a la mamá que ha dicho que el que se sube aquí sin estar en condiciones debe de tragárselo a la tierra. Entonces, como yo estoy aquí y sé que la tierra no me va a tragar, por eso estoy aquí, porque por la misericordia de Dios estoy apto para predicar. Pablo lo dice con su palabra en Filipenses 4:9, o dice la palabra en Filipenses 4:9 que Pablo era un ejemplo, aparte de predicar, daba ejemplo de cómo uno debe comportarse, pero también decía que uno tenía que cumplir con los mandamientos y la doctrina del Señor. Dentro de la doctrina está un punto que tiene espina en todas las iglesias. Pero yo sé que aquí no hay ese tipo de personas, que son las personas que no les gustan diezmar y ofrendar. Yo sé que aquí no hay ese tipo de personas y por eso voy a hablar del tema, para que se lo cuenten a otros que son de otra iglesia. Es decir, si usted no ofrenda, si usted no diezma, usted está honrando a Dios. Usted no está honrando a Dios. Entonces, es uno de los mandatos, de los mandamientos que nos manda la palabra a todo cristiano. Y si por eso yo hice la pregunta, que levantaran la mano quienes no eran creyentes, porque este es para los creyentes. Entonces nosotros los creyentes debemos diezmar y ofrendar. Yo quiero que se pongan de pie otra vez, porque yo quiero que se me duerma. Yo soy un predicador nuevo, entonces tengo que tener la actitud de que no se me duerma. A ver si todo el mundo, por favor. Entonces yo quiero que todo el mundo le diga a todos ustedes, cada uno de ustedes diga que está al lado: yo te amo con todo mi corazón. Dice, desarrollando el artículo o el versículo que estamos leyendo, dice, habla de la palabra. Por medio de la palabra podemos comunicar sentimientos, podemos comunicar conocimiento, podemos comunicar muchísimas cosas, amor, etcétera, etcétera. Aleluya. Pero también por medio de la palabra podemos maldecir, podemos bendecir. Entonces, dice el apóstol Santiago que nosotros los cristianos tenemos que moderar nuestro comportamiento y nuestra palabra. Porque con la boca bendecimos, con la boca maldecimos. Entonces, no debemos maldecir al hombre que es semejanza, hecho a semejanza e imagen de Dios. Entonces, si usted como cristiano está maldiciendo, usted es un ejemplo de cristiano, porque usted no está honrando a Dios. Y dice la palabra que por un mismo conducto no debe salir dos aguas. Entonces salió un agua que bendice y salió otra agua que maldice. Eso no es un ejemplo de cristiano. Dice Santiago que la palabra debemos usar solamente para bendecir, para cosas edificadoras del reino, que edifiquen al reino.
Dice que por medio de la palabra podemos enseñar la voluntad de Dios, que es el Evangelio. Jesucristo es la verdad. Y por medio de la palabra y con nuestra boca que nos ha dado nuestro Señor, no debemos de maldecir, ni tampoco debemos mentir. Porque dice la palabra que el diablo es el padre de la mentira. Y que el demonio es un homicida. Y que por ser un homicida, desde el principio no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8:4. ¿Cómo puede, lo que acaba de decir, cómo puede de la misma boca, de ser un mismo instrumento, salir una bendición y una maldición? Dices que las personas que son mentirosos, pues serán quemados en el azufre, en el lago del azufre. Y todos sabemos cómo fue Sodoma y Gomorra, que lo destruyó. Y en ese pueblo que había mucha maldad, mucha mentira, mucha fornicación, mucha corrupción. Entonces, eso no es un ejemplo de un cristiano, personas que hacen eso, porque irán a ese lugar, serán quemados y no son personas que son aptas ni amables para Dios. Habla el nuevo versículo, siguiendo el mismo desarrollo, habla de la conducta. Dice, en el caso del cristiano, la regla es el Evangelio de Cristo, porque por el comportamiento dice si es o no un buen cristiano. Y señores, debemos saber para todos nosotros lo que se dice o lo que dicen los incrédulos de algunos cristianos. Yo sé que aquí no hay ninguna de esas personas, solamente lo estoy diciendo para que se lo cuenten a otros de otra iglesia, porque si la palabra habla de esto aquí, en otra iglesia hay personas que no tienen un buen comportamiento. Fíjense que dicen algunos cristianos, y recientemente, ayer, me dio una persona que visitaba esta iglesia y yo le llamé. Y me dice, no, porque por aquí viven muchos cristianos y tienen un comportamiento. Yo le dije, bueno, pero la salvación individual, si esos cristianos tienen ese mal comportamiento, usted lo puede discernir, conocer, apártese de ahí y no lo haga usted. Porque yo veo que otro está cometiendo errores, cometiendo pecados, haciendo cosas que no se deben. Yo no tengo que asumir su mismo comportamiento. Entonces, cuando un cristiano muestra un comportamiento inadecuado, eso sirve una piedra de tropiezo, porque muchas personas se atienen a visitar la iglesia porque dicen, ¿para qué yo me voy a meter el evangelio? Si esos son unos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que tener una conducta intachable. Una conducta intachable, una conducta que donde quiera que nosotros vayamos, podamos ser ejemplo de creyentes. Por ejemplo, hay cristianos, que aquí tampoco hay de eso, que solamente tienen un comportamiento cuando están junto con cristianos, cuando están en la iglesia. Pero cuando salen de la iglesia, cuando están juntos, tienen otro comportamiento diferente, que no se diferencia si es cristiano o no es cristiano. Otro vocabulario. Yo estaba hoy yo fui en la mañana a llevarle una tasación a un perito notario que fue destinado a una partición que llevo. Y cuando yo le entrego, está sudando, a ver, compro otro aire. Cuando yo le entrego el documento al notario, estamos hablando y yo estaba sentado y yo me paré y él me dice, y el ingeniero tasador dice, ¿usted tiene comunicación con él? Y digo yo, sí, yo tengo comunicación con él. Entonces seguimos conversando y cuando me voy a despedir, él me dice, gracias, pastor. Rosana, ¿cómo estás? Y yo le digo, yo no soy pastor. No, yo no soy pastor. Dice, no digas que tú no eres pastor. Tú lo que no debes decir tú mismo que tú eres pastor, pero tú estás nombrado de allá arriba.
Me dice, el verdadero pastor no es aquel que lo nombran así, que lo ponen así. El verdadero pastor es el que viene de arriba. Entonces, esto me dice a mí que mi comportamiento, aunque no sea el de pastor, es diferente a otra persona que conversa. Es decir, mi comportamiento es diferente porque yo hasta me quité el saco que tenía. Tenía otro saco también, me puse este. No tenía letrero aquí que decía que yo era pastor ni nada de esas cosas, pero es el comportamiento, la forma como tú hablas. Dice la palabra que eso no me va a decir que yo hablo así porque yo hablo así. Eso es mentira. Usted puede corregir su vocabulario. Usted puede corregir su vocabulario. Y como usted hable, así usted da la diferencia de lo que usted es. Si usted es cristiano o no es cristiano. Estamos acabando, señores, espero que se bien. Aleluya. Para los domingos. Dice Gálatas 6:7. Y sigue hablando sobre los simuladores de creyentes que dicen que aman a Dios. Dice Gálatas 6:7 y 8, dice: no engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, él también segará, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, más el que siembra para el espíritu, de espíritu segará su vida. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra ahí? Que nosotros no podemos tener un comportamiento simulado, de momento, de poco tiempo. Nosotros tenemos que tener un comportamiento definido. Un comportamiento definido donde quiera que estemos. Y donde quiera que un cristiano de ejemplo, de creyente, en toda conversación termina diciendo un Dios te bendiga o un Cristo te ama, y de esta forma usted se diferencia de los demás. De los demás. Y si el otro cristiano le pregunta, ¿usted es cristiano? Dios le bendiga. Desde que lo vi yo me di cuenta. Entonces, es el ejemplo del cristiano. Y eso es lo que nosotros tenemos que exhibir, el comportamiento diferente a los demás. Marcar la diferencia. Marcar la diferencia. Vengo hoy del lado de las mujeres. Vengo del lado de las mujeres ahora. Pero para que los hombres no se me molesten, oigan esto, hombres, oigan esto, mujeres. Y sigo con el ejemplo del creyente. Yo no sé, yo tengo una mascota. Mi esposo sabe que es verdad. Que yo de que veo como un versículo que yo siento que es bueno, yo arranco, voy y lo anoto ahí. Por si un día me tocaba predicar. Hijo de mamá. Y lo iba guardando ahí. Pero sin embargo, ese versículo de hoy yo no lo tenía anotado. Yo le pedí a Dios que me diera la palabra y me mandó a Timoteo, porque si ustedes observan, los nombres más sonados en las iglesias son David, el apóstol Pablo, Job, entre otros. Timoteo, casi eso nadie lo conoce. Sin embargo, fue Timoteo que me mandó a que se lo explicara a ustedes, Y decimos aquí, el comportamiento de esta persona es: a Jesús lo reino. Dice la palabra que los estafadores, los ladrones, los avaros, los borrachos, ni los maldicientes y los estafadores no heredarán el reino de los cielos. Esos se irán para el lago del azufre, a que vivan su vida, no serán guardados, no tendrán vida eterna, no serán resucitados para el reino. Decimos aquí, el seno de la familia y la conducta del cristiano. El cristiano es el seno familiar, también determina si o no puede desempeñarse en el ministerio. Dice Pablo y enseña: si uno no prevé para lo suyo, es peor que un incrédulo. Porque una persona que no provee para su casa, si su casa es un desorden cristianamente, usted no puede pretender que usted va a ocupar un ministerio en la iglesia, porque aquí usted va a convencer.
usted no va a convencer a nadie, porque si usted no puede convencer a sus hijos, a su esposa, mucho menos usted va a conocer un incrédulo que no sabe lo que es la palabra. Entonces nosotros, los cristianos, debemos ser ejemplos y debemos estar preparados con palabras que podamos convencer a los incrédulos, que nosotros podamos enseñar, imitar, como dice Pablo, que sean imitadores de Pablo, porque Pablo imitó a Cristo, ¿entiendes? Entonces nosotros somos semejanza de Cristo. Entonces vamos a imitar las cosas reales, las cosas verdaderas, las cosas que son ejemplos para Dios, las cosas que nos edifican a nosotros mismos, las cosas que edifican nuestro cuerpo. Dice la palabra, ejemplo de creyente, es portarse como es digno en el seno familiar. Mujeres, pongan oído, que esto es bueno para ustedes. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Un marido que trata mal a su esposa no es un cristiano y no puede llamarse un ejemplo de creyente. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como un vaso frágil, como el vaso más frágil, y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vivir sabiamente con la esposa significa llevar una buena conducta para con ella. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta su obra en sabia mansedumbre. Como dijo Pedro, no cumplir con lo anterior es un estorbo para las oraciones, pero también es un estorbo para desempeñarse como ministro de Cristo. Sí, claro, porque una persona que no ame a su esposa, no es un ejemplo de creyente. Que no la honre. Y no la honra. Entonces, si usted no honra a su esposa, entonces usted no puede ser ministro de la iglesia. Porque a la iglesia se viene a predicar el evangelio, a dar ejemplo de buena costumbre, de buenos modales. Y si usted no tiene esos buenos modales, entonces usted viene aquí a engañar a los que están aquí sentados buscando la fe. Dios mío. Con las oraciones, vamos a poner un creyente que no ore. Y si ora sin tener fe, ¿qué está haciendo? Porque la oración va en pos de lo que tú estás pidiendo, pero tienes que conectarte con Dios creyéndole. ¿Entiendes? A Dios hay que creerle. Si usted no le cree a Dios, de nada sirve con usted pelarse la rodilla, porque nada le va a servir. Usted tiene que pedir en pos de la sabiduría con Dios, orar conectado con Dios, y a eso lo llama la oración. Dios mío. Demasiado fuerte. Dice la palabra, y yo sé que aquí no hay hombre así. El hombre que engaña a la mujer, a su esposa con la finanza, no es un ejemplo cristiano. Hay hombres que tienen una cantidad y una cuenta que solamente la saben ellos. Cuando la mujer le pregunta cuánto tú cobraste, si cobraron 10, y yo cobré 7. Y el otro lo dejan para otras cosas que solamente él sabe. Entonces eso es un ejemplo de creyente, porque esa persona engaña a la persona, a su esposa, y tampoco no tiene amor para ella, porque el amor es sincero. El amor es sincero, el amor es una de las fuentes y virtudes más grandes que puede tener un ser humano, cualquier ser humano. En el amor lo envuelve todo, lo envuelve todo. Dice que permanecer en la fe es la esperanza del amor. Y Dios nos amó a nosotros, que se dio su cuerpo. Aún sabiendo que nosotros somos pecadores, Dios se dio su cuerpo. O Dios dio a su Hijo, y Jesús se dio su cuerpo a cambio de la salvación de nosotros, para que nosotros tengamos vida eterna y podamos ser resucitados en la resurrección y tener un lugar
separado, apartado para nosotros. Dice, si Dios ama y muestra su amor por lo que da, más Dios muestra su amor para con nosotros, y en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Cristo ama y muestra su amor, dándose a sí mismo, y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y aquí vuelve la palabra bonita. Yo me la encontré bonita esa palabra. Y hasta la subrayé y la resalté y eso. Porque aquí vuelve y dice la palabra, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo en ella. Dice la palabra que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella y se entregó. Y yo le digo a ustedes, amados hermanos, las iglesias somos nosotros. La iglesia somos nosotros. Entonces, si Cristo nos amó a nosotros como amó a la iglesia, entonces nosotros debemos entregarnos a nuestra esposa, amarla, cuidarla, protegerla. Parece tierra, Dice el apóstol Pablo con respecto a la demostración del amor de los macedonios, es muy elocuente. Ellos se habían dado primero a Dios y después a los hermanos. Pero hay otro punto interesante en cuanto al amor. Si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿usted le cree? Porque yo le pregunto, aquí hablamos mucho de Dios, hablamos mucho de Cristo. ¿Quién ha visto a Cristo físicamente? Entonces usted dice que lo ama, pero aborrece a su hermano. Entonces, a su hermano que usted lo está mirando, usted lo puede tocar. Entonces, dice la palabra, que no lo digo yo, aquí no hay gente de eso tampoco, que el que dice eso es un mentiroso. No ama a nadie, porque usted está diciendo que ama a una persona que no conoce, que es Cristo, pero sin embargo al que usted conoce, no lo ama. Entonces, usted tiene que revisarse. Usted tiene que revisar. Ya por el que estamos terminando. El amor al prójimo inicia con la demostración al amor hacia lo más cercano. Dice la palabra, y ahí se meten los vecinos, que usted debe amar al más cercano, pero los más cercanos que usted tiene son su esposa, sus hijos, su vecino. Los vecinos son la familia más cercana que uno tiene, porque a veces usted no está en su casa y pasa algo, acá un fuego, y el vecino que llama a los bomberos, pero se le enferma un hijo que no tiene un mayor que lo lleve al médico, es el vecino. Entonces, tenemos que amar a nuestro vecino, tenemos que amar al prójimo como a nuestro cuerpo, como Cristo lo hizo. Entonces, si nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Cristo, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si somos unos verdaderos creyentes, como somos todos los que estamos aquí. Entonces debemos predicar el Evangelio y hacer la obra del Evangelio. Hacerlo con actitud. No decir yo creo en el Evangelio de boca. De boca. Y entonces, si decimos que creemos en el Evangelio de boca, debemos creerlo. Dice la palabra en Romanos 9, dice, con el corazón se cree, con la boca se confiesa que se ama para la salvación. Entonces yo quiero que ustedes se pongan de pie, porque se me están durmiendo. Se me están durmiendo, pónganse de pie. Yo quiero que vuelvan y se pongan la mano en su corazón y le digan al que tiene al lado, con la mano puesta ahí, en la salvación, y yo cumpliré los mandatos de un creyente para la edificación del reino. Dice la palabra aquí, poniendo ejemplo, que cómo tú puedes decir
como un creyente, un cristiano puede decir que ama a su hermano y no ama a su mujer? Entonces hay una contradicción, porque la mujer es hecha de la costilla del hombre. Entonces dice la palabra que son una sola carne. Entonces, de la mitad de tu cuerpo, tú no estás queriendo una parte. Entonces estás amando y queriendo una carne ajena que no está pegada a ti. Es decir, la mujer va primero por encima de todas las cosas. Dice la palabra: dejará a tu padre y tu madre, te unirá a tu esposa y serán una sola carne. Entonces nosotros como cristianos y con conocimiento de eso, porque eso aquí todo el mundo lo sabe, debemos aplicar lo que dice la palabra. Estamos terminando, señores, porque este calor me está haciendo terminar. La presencia. Usted sepa lo que se siente. Va a ser una olla grande, que esa no le da. Está bien. Dice en el desarrollo del versículo que leímos, se refiere al espíritu. Y dice que hay diferentes espíritus, que el comportamiento propio de la persona pueden tener diferentes actitudes. Entonces, por la diferencia de actitudes, entonces demuestra el espíritu que usted tiene. Hay espíritu de cobardía, hay espíritu de poder. El espíritu de cobardía, yo lo defino con mi propia palabra, que es aquel cuando uno le está predicando a un hermano, a una persona no creyente, que dice: yo no estoy preparado, yo no estoy preparado para aceptar al Señor. Es un espíritu de cobardía. Usted lo que es un cobarde, y lo digo así duro porque yo soy aquí una persona de esa, ¿verdad? Entonces usted lo que es un cobarde, porque usted dice que no acepta su salvación por cobardía. Entonces a eso se refiere. Y el espíritu de poder, pues es el poder que nos da Dios para todas las cosas, y ustedes lo conocen. Vamos con la fe. La fe es necesaria para agradar a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea en Él. Sí, como decía anteriormente, si usted no tiene fe, usted no le cree a Dios, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se ve. La esperanza de lo que no se ve. Entonces, con la fe es que usted honra a Dios diciéndole que usted le cree. Yo voy a dar un pequeñito testimonio breve. Yo en el mes que acaba de pasar estaba pidiéndole a Dios para que un hijo nuestro que no está viviendo en la casa con nosotros volviera para la casa. Aún él vivía en una casa de nosotros, con todo, no le hacía falta nada, pero yo tenía que financiarle todo lo de él. Y a veces ese sueldo no le era suficiente para su actividad. Pues un día en la oficina le salimos y yo le dije que yo quería que lo viera para casa. Me dijo: no, llámame, me dijo, y yo le dije que no. Bueno, si su mamá, que es su vasija frágil y débil para ello, le dijo que no, yo se me hace difícil convencer. Pues yo contra mí dije: buen pendejo, tú no te vas a salir con la tuya. Hablé con la pastora y le planteé la situación. Digo: pastora, está pasando esto y esto y esto, y yo quiero que él vuelva para la casa por esto y esto, y le expliqué. Dice la pastora: vamos a orar por eso. Y yo: vamos a orar. Y nos chocamos la mano así. Mi hijo está en la casa. Mi hijo está en la casa. Y cuando yo pensando, ¿cómo le digo a él que vuelva para casa para que no haga una depresión, no haga una cosa? ¿Entiendes? Pero yo le dije: Dios, eso está en tu mano. Y mi hijo está en la casa. Cuando le toqué el tema otra vez, yo lo llamé y digo: mira, yo quiero reunirme contigo, ven a la casa. Y cuando fue a la casa, mira, yo tenía que para esto, y le expliqué, no hay problema. Ya mi hijo está en la casa. Entonces, eso es la fe. Eso es la fe. Eso es usted desprenderse del poder que usted tiene, de la autoridad que usted tiene, y usted darle su carga a Dios, darle la responsabilidad a Dios, porque Él es el que tiene el poder. Entonces así usted puede lograr los objetivos
y las cosas que usted le está pidiendo a Dios. A Dios se le pide con paciencia. A Dios no es que usted le va a pedir como que usted fue un colmado o como una cosa. Dame una lata de aceite y usted se la lleva. Usted tiene que tener la paciencia y usted hacer sacrificio para que Dios vea su humildad. Vea su humildad. La pureza. La pureza debe manifestarse en la conducta interna y externa. Cuando dice que la pureza debe manifestarse en la conducta interna y externa, es porque como... Ay, santo. Otro aire. Yo pensaba que era de nuevo, que tenía esta toalla ahí, que se secaba en la cosa por secarse la cara. Pues, dice la palabra que tenemos que tener un comportamiento, una manifestación de conducta interna y externa. Porque a veces habemos personas que estamos exhibiendo un comportamiento muy bonito, con palabras muy bonitas, de que somos cristianos, y eso es por fuera, pero por dentro estamos podridos. Por dentro somos de pensamiento, somos adúlteros, fornicarios, hurtamos, damos testimonio falso, hablamos blasfemia. Entonces, cuando usted es una persona así, usted es una persona que es, vamos a decir, un dañino para los otros cristianos. Porque el cristiano, cuando está junto con otro cristiano y el cristiano le está hablando y le está diciendo, y sobre todo le está dando un testimonio, usted se lo cree, siendo una mentira, un invento que hizo. Entonces, un cristiano de esa manera lo que es un veneno para la iglesia. Entonces, personas así, que aquí tampoco hay, no deben ocupar ninguna posición en la iglesia, ni siquiera barrendero, porque ser barrendero en una iglesia es una posición. ¿Por qué? Porque una persona que está atada al demonio no es libre, no conoce la libertad, y Dios liberta. Dios no quiere a los cautivos, Dios liberta. Entonces, si usted vino a la iglesia y usted se arrepintió, hágalo de verdad. No se arrepienta a media, o a una tres cuartas, o a una quinta parte. Hágalo por completo, arrepiéntase por completo. Y muchas cosas que usted hacía, usted tiene que negarse y decir: ese no soy yo, ese no soy yo. Yo le voy a decir un pequeño testimonio mío de lo que me sucede cuando estoy dentro de los grupos no cristianos, que me conocían antes. Entonces, muchos dicen: pero eso no es familia, y ese soy yo. Ahora lo que pasa es que yo me negué. Yo no soy aquel que yo era antes. Yo me negué. Yo soy otro hombre para Cristo. Bien. Entonces, hay que negarse a uno mismo para uno ser sincero de corazón, de pensamiento y de sentimiento a Dios. Y usted ser un moderador con su ejemplo a donde quiera que usted vaya en la iglesia, y usted pueda ser tomado en cuenta como cristiano y respetado como cristiano, porque también el cristiano de verdad se respeta donde va, porque es un cristiano. Y para mí, yo soy de lo que digo, para mí un cristiano es un ejemplo en todo, y una persona con una moral, una conducta intachable, porque un cristiano es una persona que le sirve a Dios. Ahora, que usted use el cristianismo para usted engañar a otras personas son sus problemas, pero usted sabrá dónde va su alma. Dice, estamos terminando. Dice, un ejemplo de creyente es un requisito, una necesidad para el ministerio. Ahí envuelve lo que hemos estado diciendo anteriormente. Si usted no es una persona que se negó a usted mismo, que usted no es adúltero, no es ladrón, no es estafador, no es fornicador, y usted no tiene ninguna de esas condiciones, entonces usted es un ejemplo de cristiano y usted puede tomar posición en la iglesia. Y yo, que aquí tampoco no hay, pero puede llegar. Si por si acaso aquí llega una persona que tiene esa condición, díganle que aquí no se permite, que la iglesia no lo acepta, que el Señor no lo quiere de esa manera, que primero tiene que arrepentirse para poder ser aceptado. Porque hay arrepentimiento. Para que haya restauración hay arrepentimiento. Y cuando hablamos de restauración, vamos a ver esto acá, ¿no es verdad?
esto aquí tiene cierto hoyo, ¿no verdad? Si lo vamos a restaurar, comenzamos a ponerle cositas aquí y se endereza igual. Entonces, así se endereza un no creyente a ser un ejemplo de creyente, arrepintiéndose. Dice claro, si pues la tesis de juicio sobre cosas de esta vida ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, ahí habla la palabra. Es decir, yo soy un nuevo predicador. Yo mi primera vez estoy predicando, pero eso no quiere decir que los cristianos que ya tienen otro tiempo me tengan que juzgar a mí, porque yo le voy a decir una cosa. Miren, yo soy abogado, de verdad, y yo he estado allá atrás. Y el que está allá atrás es el que más sabe. Y el que dice, esto debe ser así, él debe decir esto y esto, pero mira, él se está tutubiando, leyendo, se está equivocando, porque de ahí sí vemos bien. Entonces, ahí entra la palabra de que el nuevo piensa, porque aquí no se hace eso, piensa que va a ser humillado, relajado, pisoteado por el que sabe más. Entonces, hay personas que yo no me lo creo y por eso estoy aquí, que porque son nuevos, porque no tienen quizá la experiencia en el evangelio, predicando, entonces se siente más poquito. Dice ese versículo, que no sea poco de tu juventud. Es decir, tú tienes que con tu fe sentirte igual a los grandes. Yo le dije a la pastora, no estés corriendo mucho para allá, que la van a destituir. Bien. Hable con el profeta que dijo la cosa esa, para ver si hace una revolución para atrás. Dice, pues no hay entre vosotros sabios ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Corintios 6, 4, 5, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar el bien a los otros. Por eso dice la palabra que un pastor debe ser un buen predicador, un buen maestro. Entonces ahí entra la palabra que si usted tiene más conocimiento que su hermano, entonces usted lo que debe de agarrarlo de mano, decirle las cosas se hacen así, así, y usted guiarlo por el buen camino. Señores, hasta aquí me llegó el Señor. Tengo para decirles, señores, que hasta compensar que uno viene para acá, se siente en situaciones. Yo voy a confesar que cuando yo venía a las 12 de Quinto Centenario para mi oficina, cuando doblé por la carretera de Cancino ahí, se me metió un dolor de cabeza. Pero un dolor de cabeza, ¿será que la presión me está subiendo? Yo me paré en una farmacia y digo, dame algo que me sienta un poquito de dolor de cabeza. Y yo digo yo, ¿qué es lo que te pasa? Digo, parece que un poquito de tensión. Me dio mi pastilla. Cuando llegué, no le dije a Sonia nada. Llegué a la oficina. Digo, Sonia, prepárame la comida. ¿Qué quiero comer? Me comí mi comida y me bebí mi pastilla semi-agachado. Semi-agachado. Entonces al rato le digo, Sonia, ¿tú te vas? No, pues yo me fui para la casa. Señores, este material ya yo lo tenía preparado. Y cuando yo comencé a leer mi asunto yo tengo buena retención de las clases. Y veo que todo lo leo y todo se me borra, todo se me olvida. Y todo esto, veo que la pastora me escribe algo. Y yo lo leo. Y vamos con la línea. Digo, me falta algo, es que yo no he orado. Y aún en mi habitación hice así, me metí al baño, cierro el puerto y me hinco y le digo, Dios mío, tú sabes lo que tú vas a hacer conmigo, tú no me dejas pasar, te haces vergüenza. Y comencé así, y volví y cogí mi mesita donde tengo mi habitación y comencé. Y debo decirles, todos, con la misericordia de Dios. Yo le digo, hermano, vamos a tener fe en Dios, en nuestra iglesia y confianza en nuestra pastora. Yo termino.